Hola, en este video vamos a hablar de la prueba de la segunda derivada para identificar máximos y mínimos en funciones de varias variables, ¿ok? Soy un servidor, Hugo Torres. Prueba de la segunda derivada. Bueno, está el texto medio largo, pero vamos a leerlo, ¿sale? Suponga que z, que es función de dos variables x y y, tiene derivadas parciales continuas, segunda derivada con respecto de x, segunda derivada con respecto de y segunda derivada con respecto de x y de y. En todo punto xy cercano al punto crítico a, b. Ahora, sea d la función definida por, y observen bien esa función y anótenla porque es una fórmula que vamos a estar utilizando, donde dice d, que depende de x y y, es igual a la segunda derivada parcial con respecto de x por la segunda derivada parcial de la función con respecto de y, menos la segunda derivada parcial con respecto de x con respecto de y elevada al cuadrado. Y entonces tenemos cuatro situaciones. Si esa función d, evaluada en el punto crítico AB, es mayor a 0, es decir, arroja un valor positivo, y la segunda derivada de la función original con respecto a x, evaluada en el punto crítico AB, es menor a 0, entonces f tiene un máximo relativo en el punto crítico AB. Es decir, si la función d da positiva, al evaluarla da positiva, y la segunda derivada de f da negativa, entonces en ese punto crítico tenemos un máximo relativo. El caso 2, si la función d evaluada en el punto crítico es positiva, es mayor a 0, y la segunda derivada con respecto de x es positiva, entonces tenemos un mínimo relativo. En ese punto crítico hay un mínimo relativo. ¿Ok? Tercer caso o tercera situación. Si esa función d evaluada en el punto crítico es menor a 0, entonces tenemos un punto silla, que ya los habíamos comentado, ¿no?, en el video anterior de máximos y mínimos. Y el cuarto caso es que si la función d es igual a 0, pues no tenemos suficiente información para concluir y tendríamos que hacer algún análisis adicional, ¿sale? Bueno, pues vamos a empezar con los ejemplos. Y dice, para la siguiente función, encuentre los puntos críticos y utilice la prueba de la segunda derivada para determinar si en esos puntos se ubica un máximo o un mínimo. Bueno, y siempre y cuando pues podamos asegurar, ¿no? Y bueno, la función dice, f, que depende de x y y, es igual a x cúbica más y cúbica menos x por y, ¿sí? Encuentro la derivada parcial con respecto de x y dice 3x cuadrada menos y. Calculo la derivada parcial con respecto de y, que es 3y cuadrada menos x. Armo un sistema de ecuaciones, ya lo habíamos hecho en el video anterior. Les voy a dejar la liga en la caja de comentarios por si quieren consultarlo. Y además aquí no me voy a detener a resolver esto, porque este caso es exactamente igual al ejemplo 1b del video anterior. Insisto, les voy a dejar la liga por si lo quieren consultar. Es exactamente igual. Entonces de ahí ya tengo el resultado, que bueno, tengo un punto crítico en x igual a 0, y igual a 0, y tengo otro punto crítico en x igual a un tercio, y igual a un tercio. Bien, entonces apenas identifiqué los puntos críticos. Ahora voy a usar la prueba de la segunda derivada para ver, para saber si esos puntos críticos son, o sea, ubican máximos o ubican mínimos. Y bueno, necesito calcular las segundas derivadas parciales. Entonces tengo ahí la segunda derivada con respecto de x, pues tengo 6x. Ahora la segunda derivada con respecto a y, tengo 6y. Y necesito la derivada parcial mixta, ¿no? La segunda derivada con respecto de x con respecto de y, que es igual a menos 1. A ver, obsérvenlo, se los dejo ahí tantito para que lo vean. Bien. Y tenemos la fórmula para la función d, que es segunda derivada con respecto de x por segunda derivada con respecto a y menos segunda derivada con respecto de x y de y al cuadrado. Sustituyo.
sea, ahí tengo las segundas derivadas ahí arribita, entonces al sustituir me queda 6x por 6y menos 1 al cuadrado. Reduzco y me queda 36xy menos 1, ¿sale? Bien, ahí está mi función d. Ahora la voy a evaluar en cada uno de los puntos críticos. Ahí la reescribí nada más. Evalúo en el primer punto crítico que es 0, 0. Entonces, si evalúo la función d en x igual a 0 y y igual a 0, pues tengo 36 por 0 menos 1. Eso es 0 menos 1. 0 menos 1 pues es menos 1. Y el menos 1 es negativo, es menor que 0. Por lo tanto, ahí tengo un punto silla. ¿Se acuerdan de los casos? Para que también los tengan a la mano. Bien. Apenas evalué en el primer punto crítico. Vamos a evaluar en el segundo. Entonces tengo ahí mi función d. Evalúo en el punto crítico 1/3, 1/3. Y la d evaluada en x igual a 1/3, y igual a 1/3, pues es igual a 36 por 1/3 por 1/3 menos 1. Eso es 36 por 1/9 menos 1. 36 por 1/9 pues es 4. Entonces tengo 4 menos 1 y eso es 3. Y el 3 pues es mayor a 0. Entonces, bueno, pues voy bien, pero necesito un segundo criterio. Acuérdense, cuando la función d es positiva, es mayor a 0, necesito un segundo criterio que está dado por la derivada parcial con respecto de x, por la segunda derivada. Entonces tomo la segunda derivada con respecto de x, que es 6x, y voy a sustituir el punto crítico que estoy trabajando, que es el 1/3, 1/3. Digo, en este caso, pues nada más es multiplicar el 6 por la x es 1/3, 6 por 1/3 pues es 2. El 2 es positivo, es mayor a 0. Por lo tanto, acuérdense que si la función d es positiva y la segunda derivada también es positiva, entonces f tiene un mínimo relativo en el punto crítico, ¿sí? Entonces quiere decir que en el punto crítico 0, 0 tenemos un punto silla y en el punto crítico 1/3, 1/3 tenemos un mínimo. Pero ahora la pregunta interesante sería, pues, ¿cuál es ese valor mínimo? Porque digo, sí, o sea, lo único que sé es que en ese punto, cuando la x vale 1/3 y la y vale 1/3, la z tiene un valor mínimo. O la función f tiene un valor mínimo. Pero ¿cuánto? ¿Cuál es ese valor mínimo? Pues vamos a sustituir en la función original. Sustituyo en la original el punto crítico que es 1/3, 1/3. Tengo esa situación, 1/3 al cubo más 1/3 al cubo menos 1/3 por 1/3. Eso es un 27avo más un 27avo menos un noveno. Y eso es menos un 27avo. ¡Tarán! Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, tengo dos puntos críticos. Un punto crítico 0, 0, que es un punto silla. Y tengo otro punto crítico 1/3, 1/3, donde hay un valor mínimo y ese valor mínimo es de menos un 27avo. ¿Estamos? Sí. Bueno, ejemplo 2. La indicación es la misma, ¿no? Para la siguiente función encuentre puntos críticos y utilice la prueba de la segunda derivada para identificar máximos mínimos si es posible, ¿no? La función es f de xy igual a y cuadrada menos x cuadrada. Empiezo con las primeras derivadas parciales, ¿no? Entonces la derivada parcial con respecto de x es menos 2x. Igual a 0. Y mira, pues aquí despejo de una vez. O sea, no voy a necesitar hacer un sistema. Puedo encontrar ahí el valor de la x, que es igual a 0. Ahora la derivada parcial con respecto de y es igual a 2y. La igualo a 0 y también pues puedo concluir que la y vale 0. ¿Sale? Tengo ahí un punto crítico que es 0, 0. Vamos con las segundas derivadas, pues para hacer la prueba de la segunda derivada. Entonces, segunda derivada con respecto de x es menos 2. Segunda derivada con respecto de y es 2. Y la derivada mixta, la segunda derivada con respecto de x con respecto de y, es igual a 0. La fórmula para la función d, y tenemos, si sustituimos, vamos a tener... Aquí está muy sencillo porque esas segundas derivadas me dieron valores constantes, o sea, entonces no voy a tener después que sustituir los puntos críticos, o sea, me voy directo. Entonces va a menos 2, que es la segunda derivada con respecto de x, por 2, que es la segunda derivada con respecto de y, menos 0, que es la derivada con respecto de x con respecto de y al cuadrado. Eso me da menos 4, y bueno, ya sabemos que como eso es negativo menor que 0, es un punto silla, no es ni máximo ni mínimo. Vamos con este otro ejemplo, ejemplo 3. La indicación es la misma, ¿sí? Encontrar puntos críticos y usar la regla de la segunda derivada para
la prueba de la segunda derivada para ver si podemos identificar un máximo o un mínimo, ¿sí? Entonces empiezo con las derivadas parciales. La derivada parcial con respecto de x, pues es 4x al cubo más 4 por x menos y al cubo. Ahí en el segundo término usé regla de la cadena, para que lo observen, lo revisen y tengan cuidado. La derivada parcial con respecto de y es menos 4 por x menos y al cubo. También se usó regla de la cadena. Obsérvenlo bien. Armo el sistema de ecuaciones y bueno, si bien no es un sistema de ecuaciones lineales, pues aquí sí puedo sumar las ecuaciones para reducir, porque se van a cancelar esos dos términos. Me va a quedar nada más 4x al cubo igual a 0. Y bueno, pues de ahí concluyo que la x vale 0. Voy a tomar la segunda ecuación del sistema y voy a sustituir la x que acabo de encontrar que vale 0. Entonces tengo menos 4 por 0 menos y al cubo es igual a 0. Eso me va a quedar 4y al cubo igual a 0. Y pues también concluyo que la y vale 0. ¡Tarán! Tengo un punto crítico en 0, 0. Bien, ok, ya tengo el punto crítico. Vamos con la prueba de la segunda derivada y empiezo a calcular segundas derivadas, ¿sí? Entonces, la segunda derivada con respecto de x, pues es 12x al cuadrado más 12 por x menos y al cuadrado. Volvió esa regla de la cadena en el segundo término, para que tengan cuidado. La segunda derivada con respecto de y, 12 por x menos y al cuadrado. También usé regla de la cadena, tengan cuidado. Y la segunda derivada con respecto de x con respecto de y es igual a menos 12 por x menos y al cuadrado. Tenemos ahí la fórmula para la función d. Sustituyo esas expresiones. Aquí va a quedar muy larguito, muy complicado. O sea, obsérvenlo. Nada más sustituí las segundas derivadas donde deben de ir. Y bueno, aquí podría desarrollar, o sea, elevar esos cuadrados y multiplicar y reducir para que me quede una sola expresión, un solo polinomio, pero no sé, estaría muy latoso. Yo creo que vale mucho más la pena sustituir el punto crítico, de una vez ahí sustituirlo, que además va a quedar muy cómodo, porque como es 0, 0, pues va a haber muchos ceros ahí que pueden facilitar mucho la vida, ¿no? Y efectivamente, ¿no? O sea, si yo sigo reduciendo, ahí sí los invito a que lo revisen con calma, llegamos a un resultado final que es 0. Acuérdense que cuando es 0 tenemos el caso en el que no podemos concluir, o sea, no puedo concluir si es un máximo o un mínimo. Pero, a ver, podemos observar un poquito ahí la función alrededor de ese punto. Fíjate que si yo a la función original le sustituyo el punto crítico, pues tengo 0 a la 4 más 0 menos 0 a la 4 y me da 0. ¿Sí? Tengo 0. Pero fíjense que si le pongo cualesquiera otros valores a x y y, como los estoy elevando a la cuarta potencia, independientemente del signo que arroje esa resta y lo que sea, me va a dar valores positivos, me va a dar valores mayores que 0. Entonces quiere decir que ese 0 es el valor más chico que puede tomar. Entonces, bueno, como menciono, pues observando la función, alcanza a ser evidente que para cualquier otro punto distinto al 0, 0, la función arroja un valor positivo, es decir, mayor que 0. Por lo tanto, ese punto crítico tiene un valor mínimo relativo. De hecho, es un mínimo absoluto, ¿sí? Pero, bueno, al ser absoluto también es relativo, ¿no? Porque es el más chico de los de alrededor. ¿Sale? Bueno, pues eso es todo. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido. Y pues hay que empezar a practicar con los ejercicios. Ánimo.